todos se encuentren bien esta noche. Vamos a dar inicio entonces a nuestro CIPAS número 6 de la tarea número 2, CIPAS dinamizado por tutors. Hoy vamos a trabajar la unidad de trigonometría, las temáticas relacionadas con los ejercicios número 3, 4 y 5. Por favor, me confirman la calidad de sonido y si ya están viendo mi pantalla compartida, por favor. Está bien, profe, ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias. Mm. Vamos primero a hacer un recuento de lo que tiene que ver los triángulos, ¿sí? Porque es importante que quede claro los triángulos porque hay algunas propiedades que nosotros necesitamos conocer para poder aplicarlas. Entonces, primero, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan dos a dos, ¿cierto? Nosotros sabemos que el triángulo viene siendo un polígono que tiene tres lados. Entonces, vamos a centrarnos en esta figura de aquí. Primero, observemos que tenemos tres lados, el lado A, el lado B y el lado C, ¿cierto? Y asimismo, tenemos tres ángulos, este ángulo de aquí, este ángulo de acá y este ángulo de acá. Cuando las tres rectas se cortan, ellas, cada uno dos a dos, van a tener un punto. Este punto de aquí, este punto de acá y este punto. Esos puntos donde se cortan se conocen como vértices. Vértices. Y como son puntos, los vamos a nombrar con letras mayúsculas. Entonces se nombra el vértice A, el vértice B y el vértice C. Ahora, los segmentos que se forman entre esos puntos son los lados del triángulo. Entonces, para nombrar cada lado, utilizamos las mismas letras del vértice, pero minúsculas. Entonces, este es el vértice A, el lado que está de frente es el lado A y se escribe con letras minúsculas. Y así mismo sucede con los demás. Este es el vértice B, el lado de frente viene siendo el lado B y el vértice C, el lado de frente viene siendo el lado C. ¿Listo? Ahora también yo puedo escribir, por ejemplo, el lado C es el segmento AB. También puedo escribirlo así, pero cuando vamos a trabajar con triángulos es mejor utilizar una letra, ¿sí? Es mejor para temas de cálculo y eso. Ahora bien, así como el triángulo también tiene tres lados, va a tener tres vértices y también tiene tres ángulos. Esos ángulos que vemos aquí marcados de color rojo son los ángulos internos o interiores del triángulo. Ahora, para nombrar esos triángulos, esos ángulos, podemos darle letras, la letra del vértice, es decir, yo puedo decir que ese es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ese simbolito que escribo significa ángulo. O también, que es lo que vamos a utilizar aquí más en trigonometría, es darle nombres con letras griegas del alfabeto griego antiguo, por ejemplo, alfa, beta y teta, ¿sí? Esas son las letras más utilizadas, alfa, beta y teta. Y también tengo la lambda o esta aquí, ¿cierto? Ahora, hay que aclarar, en la escritura, lo correcto es, ese es el símbolo de alfa y este es el símbolo del infinito, no son iguales. Por lo menos el símbolo de infinito es cerrado, ¿no? El de alfa es un pescadito ahí. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia, porque podemos caer en el error, como ya estuve observando, que escriben en vez de alfa el símbolo de infinito y no es así. La letra alfa es así, abierta. Ahora, hay que tener claro una propiedad que aplica para todo tipo de triángulos, cualquiera que sea, es que la suma de los tres ángulos internos, como quiera que se estén llamando, la suma de esos tres ángulos siempre va a dar un ángulo llano, es decir, 180 grados, siempre.
Y eso es una propiedad que debemos tener en cuenta para nuestros problemas, ¿sí? Los problemas que vamos a estar resolviendo, muchas veces los vamos a utilizar. Es que la suma de los tres ángulos internos son, es 180 grados. ¿Listo? 180 grados. Ahora bien, miremos en este triángulo de acá. Es el mismo, solo que prolongué un poquito más los lados. Entonces, al prolongar cada uno de los lados, fíjense que vamos a formar este ángulo de color azul en la parte de afuera del triángulo. Ese ángulo se llama ángulo externo o ángulo exterior. ¿Listo? Entonces, si miramos las prolongaciones que hay en ese triángulo, vamos a tener también tres ángulos exteriores, ¿cierto? También los vamos a tener. Ahora, si yo le doy nombre, por ejemplo, este es alfa, este es beta y este es teta, y vamos a darle esta es lambda. Si yo le doy nombre a ese ángulo exterior de lambda, se va a cumplir dos propiedades. Lambda más alfa, es decir, un ángulo exterior y su ángulo interior son, eh, son consecutivos, sí, son consecutivos. Y la suma y suplementarios, porque la suma me va a dar 180 grados. Y fíjense esto, que el ángulo exterior, este de aquí, equivale a la suma de estos dos ángulos interiores. ¿Listo? Ahí tenemos entonces esa propiedad. ¿Cuál es la que más vamos a utilizar? Esta es la que más vamos a utilizar, ¿sí? Esa es la que me interesa más. Esta ya la podemos deducir y si se necesita, pues se recuerda, pero quiero hacer hincapié en esta, ¿sí? Que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a recordar un poco acerca de la clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados. Entonces, según la medida de sus lados, tenemos primero el triángulo equilátero. ¿Qué es el triángulo equilátero? Triángulo equilátero es donde todos los lados tienen la misma medida. Ese es un triángulo equilátero. Por eso está este simbolito que va a significar que los tres ángulos tienen la misma, los tres lados tienen la misma medida. Y como propiedad de triángulo equilátero es que los tres ángulos internos también tienen la misma medida. ¿Listo? Ese es el triángulo equilátero. El triángulo isósceles, dos de sus lados tienen la misma medida, solo dos. Entonces, estos dos tienen la misma medida y este tercer lado mide diferente a los otros dos. Y como propiedad, los ángulos de la base, solo los ángulos de la base, miden también lo mismo en un triángulo isósceles. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahora, hay otra propiedad que si el triángulo es equilátero, la altura de ese triángulo divide la base en dos partes iguales, este y este. Y lo mismo sucede en el triángulo isósceles. La altura desde el vértice de los lados iguales hasta la base divide la base en dos partes iguales. ¿Listo? Eso en triángulo isósceles y triángulo equilátero. Y el triángulo escaleno es aquel triángulo donde todos sus lados tienen diferente medida. Entonces ahí no vamos a dar propiedades de ángulos, sino la misma que vimos anteriormente. La suma de sus lados es 180. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con la medida de los lados, los triángulos pueden ser equilátero, isósceles y escaleno. ¿Listo? Ahora, según la medida de sus ángulos, y esto es también bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos otra clasificación y es la que nos va a ayudar a nosotros a saber qué utilizar razones trigonométricas o
ley del seno, ley del coseno. Por eso es importante esta clasificación tenerla clara. El triángulo acutángulo es que todos sus ángulos son ¿qué? Agudos. Estos son ángulos agudos, los que tengo aquí. ¿Qué son los ángulos agudos? Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Entonces, cuando el triángulo tiene todos sus ángulos agudos, se llama acutángulo. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Aquel que mide más de 90 y menos de 180 grados. En este caso, el ángulo B, que lo dejé de color azul, el ángulo B va a medir, ese vendría siendo el obtuso, que mide más de 90, ¿no? El de 90 llegaría hasta aquí, ¿ve? El de 90 llegaría hasta aquí. Sería esta parte. Fíjate que ya el ángulo ese es mucho mayor. Ahora, los triángulos solo pueden tener un ángulo obtuso. No pueden tener más de uno. Y los otros dos ángulos son agudos. Ese triángulo se llama obtusángulo. Estos triángulos también reciben un nombre que se llaman triángulos oblicuángulos. Ahora más adelante lo explico. Y finalmente, y quizás el más conocido por nosotros, es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados, que viene siendo este de aquí, la esquinita, 90 grados, ¿cierto? La esquina de la pantalla del computador, la esquina de la puerta, son ángulos de 90 grados. Entonces, por eso se llama triángulo rectángulo. Ahora, es importante que los triángulos acutángulo y los obtusángulos reciben el nombre de triángulos oblicuángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo o un triángulo oblicuo? Simplemente es un triángulo que no tiene un ángulo recto, porque el triángulo que tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Entonces, triángulo oblicuángulo son aquellos que tienen todos sus ángulos, distintos a un ángulo recto. ¿Listo? Ese es un triángulo oblicuángulo. Bueno, hacemos nuestra primera parada. Hasta aquí el recordatorio acerca de los triángulos. ¿Ha sido clara o tienen alguna pregunta? Si todo va bien, me mandan un pulgar arriba para yo saber. Muy bien, gracias, baby. Gracias, Lilines. Listo, perfecto. Muy bien, gracias. Nicole, gracias, gracias. Bueno, espero que hayan recordado, quizás son cosas que se olvidan, ¿no? Bueno, ahora, triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, entonces, como ya lo vimos, vamos a empezar por aquí, ¿sí? Vamos a empezar primero con el triángulo rectángulo y después pasamos a los triángulos oblicuángulos, obtusángulo y acutángulo, ¿listo? Bueno, triángulo rectángulo, ya vimos que es un ángulo que tiene 90 grados y vamos a darle un tratamiento especial. Fíjense que el lado, los colores no están al azar. Si se dan cuenta que hay dos colores, dos rosaditos, fucsia, no sé qué color será ese, que son iguales, ¿cierto? Que son lado B y lado C. Esos lados en el triángulo rectángulo van a recibir el nombre de ¿qué? De catetos. ¿Listo? Y el lado más largo del triángulo, en este caso el lado A, ese moradito, se llama hipotenusa. Entonces, ¿cómo ubicamos la hipotenusa? La hipotenusa siempre está de frente con el ángulo de 90 grados. Esa posición uno con otro de frente, aquí la vamos a tratar como opuesto, ¿cierto? El opuesto. Siempre la hipotenusa está opuesta al ángulo de 90 grados. Ahora, la hipotenusa usted la puede representar con una H minúscula o con una H y P, ¿cierto? La H minúscula, perdón, H mayúscula, la H minúscula la vamos a dejar para altura. En la guía de actividades
hay un problema que tiene una H minúscula, pero hace referencia a la hipotenusa. Eso es un error, ya está ahí. No, ya yo no lo puedo corregir. Eso viene de allá de director del curso. Quizás en la digitación se equivocó. La H mayúscula es para hipotenusa y la H minúscula siempre la vamos a tratar para la altura. Listo, en las ciencias la H minúscula se utiliza para la altura. Entonces, hipotenusa, usted cada vez que vaya a hacer un trabajo de resolución de triángulo rectángulo y vaya a indicar la hipotenusa, H mayúscula o H y P. Listo. Entonces, ese es el triángulo rectángulo. ¿Qué propiedades podemos conocer del triángulo rectángulo? Es que la hipotenusa en este caso se llama A, porque también hay que ver, si tengo un libro de texto, tengo otro ejercicio, tengo que ver qué letra se le ha asignado a la hipotenusa. El triángulo mío le asignó una A, ¿cierto? Entonces, ahí viene siendo mi hipotenusa. Mi hipotenusa, la hipotenusa del triángulo rectángulo siempre va a ser mayor que los catetos, ¿sí? Va a ser mayor que los dos catetos, va a ser mayor que este y va a ser mayor que este, más larga. Por eso la hipotenusa es el lado más largo. ¿Listo? El lado más largo del triángulo rectángulo. Sepa eso. Segundo, la hipotenusa es menor o igual que la suma de los catetos. ¿Sí? Es menor o igual que la suma de los catetos. Si usted suma lo que mide este y lo que mide este, le va a dar un valor que puede darle igual o mayor que la hipotenusa. Pero la hipotenusa es mayor que este y mayor que este. Pero no es mayor que la suma, ¿cierto? Por eso, si usted está en esta posición y necesita llegar acá, es más corto caminar así en diagonal que hacer este recorrido. Porque la hipotenusa es menor o igual que la suma de esos dos segmentos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puedo decirle? Si ustedes se dan cuenta que el ángulo A mide 90 grados, ¿cierto? O sea que si, si A más B, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, la suma de los tres tiene que darme 180 grados y solo A mide 90, ¿cuánto debe ser la suma de B más C? ¿Cuánto debe ser la suma de los ángulos agudos? ¿Qué me dice? ¿Cuánto debe darme? ¿Cuánto debe darme la suma de este ángulo con este? Si este ya mide 90. ¿Quién saca la cuenta? ¿Cuánto debe dar la suma? No estoy preguntando cuánto mide A y cuánto mide B. Estoy preguntando cuánto debe dar la suma de eso, independiente cuánto sea B y C. No, mira, analicemos. La suma de los tres ángulos A más B más C debe dar 180, pero A ya mide 90. O sea que esta suma para que dé 180 debe ser también 90. 90 más 90, 180. 180. Entonces la suma de los dos ángulos agudos debe dar 90 grados, independiente cuánto sea B, cuánto sea C. La suma de B más C debe dar 90 grados. Listo. No podemos afirmar si es 30, no podemos afirmar si es 45. Solo podemos afirmar que la suma de esos dos ángulos es 90. Ya. Listo. Es 90. Bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, hemos hecho ese análisis de triángulo rectángulo porque nosotros debemos conocer las propiedades del triángulo rectángulo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos aquí. Aquí me faltó algo. Si yo tengo un triángulo, resolver un triángulo, y si el triángulo es rectángulo, para resolverlo, nosotros vamos a emplear dos cosas. Vamos a emplear el teorema de Pitágoras, y esto sí anótelo bien, porque
Ya le digo dónde se presenta la confusión y las razones trigonométricas. ¿Listo? Y además de eso, si el triángulo es oblicuo ángulo, ¿qué vamos a emplear? Vamos a emplear la ley de los senos y ley de los cosenos. Ahora, algunos textos solo dicen ley del seno y ley del coseno en singular. Otros textos dicen en plural, ley de los cosenos y ley de los senos. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que eh, desde que he visto, he observado, ¿no? Desde la experiencia en el curso, por lo general, el triángulo rectángulo lo queremos resolver todo con las razones trigonométricas, seno, lado opuesto, sobre hipotenusa, todo lo queremos resolver con eso. No, no todo. Las razones solamente las empleamos si el triángulo es rectángulo. Si ya el triángulo no es rectángulo, ya no puedo utilizar las razones trigonométricas. Ya me tocaría utilizar ley del seno o ley del coseno. ¿Listo? Hay que tener eso presente porque dependiendo del tipo de triángulo, entonces ya usted va a mirar qué va a emplear. Esto se lo voy a pasar ahí por el chat en una imagen para que lo tenga presente. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, nosotros hoy vamos a explicar todo eso. Vamos a explicar teorema de Pitágoras, las razones, ley del seno y ley del coseno. Y vamos a hacer ejercicios con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, empezamos con el teorema de Pitágoras. Ahí puse una fotico de Pitágoras. Pitágoras, pues, fue uno de los grandes matemáticos antiguos del mundo griego, ¿no? Eh, Él descubre la relación que hay entre la hipotenusa y los catetos. Él nota esa relación que hay en el triángulo rectángulo que utilizaban los babilonios. Pero Pitágoras tenía una escuela que se llamaban los pitagóricos. Y la escuela tenía un eslogan que decía arriba, todo es número. Entonces Pitágoras en su escuela da una demostración, la primera demostración del teorema de Pitágoras. Por eso se le atribuye a él el nombre, teorema de Pitágoras, porque fue el primer matemático en demostrar esa relación. En pocas palabras, ¿qué es demostrar en matemáticas? Decir por qué es eso. Listo. O demostrar que se cumple, mostrar que sí se cumple. Entonces lo que hizo Pitágoras fue de eso, dar una demostración a la relación que hay entre la hipotenusa y los catetos. Entonces, seguimos en el triángulo rectángulo. ¿Cuáles son mis catetos? B y C. ¿Quién viene siendo la hipotenusa? A. Entonces, si yo me aprendo esto que tengo aquí, esa relación, no tengo necesidad de aprenderme esta formulita. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, pues mi hipotenusa es A, el cuadrado es a la 2. Entonces tengo a la 2. ¿Es igual a quién? A B cuadrado, ahí lo tengo. O sea, al cateto, al cuadrado de este cateto, más el cuadrado de ese cateto. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Para qué se utiliza el teorema de Pitágoras y para qué no? El teorema de Pitágoras se utiliza para encontrar la longitud o la medida de la hipotenusa o de uno de los catetos. No se utiliza para hallar ángulos, sino la longitud de uno de los catetos o la hipotenusa. ¿Qué necesito yo para poder aplicar el teorema de Pitágoras? Necesito conocer la medida de la hipotenusa y de un cateto. O necesito conocer la medida de los dos catetos. Y ya está. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo dos ejercicios. Centremos la vista en el ejercicio número uno. Ese es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificar la hipotenusa. Es la que está aquí de frente al ángulo de 90.
Quiere decir que mi hipotenusa en este ejercicio se llama X. Y lo que se supone es que voy a hallar el valor de X. ¿Listo? Para calcular el valor de X, ahora me doy cuenta que tengo la longitud, que conozco la longitud de este cateto y conozco la longitud de este de acá. Así que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa. Entonces, como la hipotenusa es X, su cuadrado es X a la 2. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? 8, pero me dicen el cuadrado. Y el otro es 10 y me dice en el cuadrado. Listo, ahí lo tengo. Ahora, si despejamos este exponente de aquí porque voy a hallar el valor de X, eso tendría que pasarlo en forma de raíz cuadrada al otro lado. O sea que me quedaría 8 a la 2 más 10 a la 2 y todo eso va en la raíz. Y ya esa operación la hago en una calculadora. Puedo hacerla aquí. Coloco la raíz 8 a la 2 más 10 a la 2 es igual a, yo puedo colocar eso, 2 raíz de 41 o le doy aquí y me da 12,81. Entonces coloco aquí 12,81. O sea que ese es el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto miden los catetos? Tengo un cateto que mide 8 y tengo otro cateto que mide 10. Así que la hipotenusa mide más, mide 12, ¿cierto? Así se aplica el teorema de Pitágoras, facilito. ¿Listo? ¿Quién entendió? ¿Quién no entendió? ¿Comprendido? El teorema de Pitágoras. Vamos a hacer el otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer el otro ejercicio. ¿Qué es lo primero que hago? En el triángulo rectángulo, identifico mi hipotenusa. Mi hipotenusa es esta. Esa es mi hipotenusa, 17,2. ¿Cuáles son los catetos? Este señor de aquí que mide 10 y este que mide X. Entonces, vamos a a escribir el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es 17,2 a la 2. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son mis catetos? Uno mide 10, o sea que va 10 a la 2, y el otro mide X, X a la 2. Muy bien. Ahora, como vamos a hallar X, vamos a hacer algo porque ahí tengo una ecuación. Vamos a despejar X. Así que este 10 lo paso para acá y pasa a restar. Entonces quedaría 17,2 al cuadrado, perdón, menos 10 al cuadrado es igual a X a la 2. Ahora despejo el cuadrado y me queda 17 a la 2 menos 10 a la 2 igual a X. Y ya esa operación la hago en la calculadora. Yo sugiero que se haga toda con los cuadrados para que usted tenga la respuesta exacta. 17,2 a la 2 más 10 a la 2, eso le da 19,89. Eso lo podemos dejar en 19,90. 19,90. Listo, ahí lo tenemos. Ese viene siendo entonces el valor. En este caso X no es hipotenusa. En este caso X es un cateto. Entonces ese es el valor del cateto. Perdón, yo le escribí más. Acá es menos. Me di cuenta porque la hipotenusa debe ser mayor y me había dado 19. Ahora sí, es 13,99. Había puesto en la calculadora más. 13,99. Listo. Teorema de Pitágoras comprendido. Preguntas con el teorema de Pitágoras. ¿Todo bien?
Bien, perfecto. Listo. Bueno, ahora eh, vamos a, a ver en GeoGebra cómo construimos triángulos rectángulos. Listo. Yo quiero que tengamos algo presente. Vamos a hacer, voy a mover acá. Chicos, miren, GeoGebra, para yo construir triángulos en GeoGebra, vamos a construir, por ejemplo, si yo quiero construir este triángulo, un ejemplo, que este mida 8, este mida 6 y este mida 7. Un ejemplo. Uno por lo general va a empezar a hacer la base, ¿cierto? Y uno tiene que mirar la clave para construir estos triángulos en GeoGebra es mirar que cada lado del triángulo es el radio de una circunferencia. ¿Listo? Es el radio de una circunferencia. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿cómo así, profe? Ustedes saben que una circunferencia tiene un centro y la distancia que hay del centro a cualquier punto es el radio. Puede ser este, puede ser este, puede ser este de acá, ¿cierto? Siempre va a medir lo mismo. Por eso, esa es la clave. Fíjense lo que yo haría. Yo voy a construir este segmento, por ejemplo, que mide 7, pero aquí me toca moverlo. Aquí vamos a moverlo aquí y ponerlo un poquito acá. Ahí. Yo construiría ese segmento y vamos a darle la vueltica. Haría la circunferencia, ¿cierto? Entonces ahí tengo una circunferencia de radio que 7. Ejemplo. Ahora yo haría la otra. Haría este de aquí, este de aquí. Vamos a ponerle color verde. Y haría también la circunferencia, ¿no? Listo. Ahí está. Y ahora haría, fíjate que aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, pero todavía no sé dónde va este de aquí, ojo. Nosotros sabemos porque tenemos el lado del segmento. Ahora me falta el lado que mide 6. Vamos a darle color ¿qué? Amarillo. Entonces, yo lo pongo aquí. Ah, no, vamos a hacerlo ese con centro aquí. Vamos a hacerlo aquí así y hacemos. Listo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí queda un punto, ¿cierto? Aquí queda otro y acá otro. Esos son los puntos del triángulo. Esto es, digamos que la idea, más o menos, no es que es preciso. Entonces, de esa manera voy a utilizar la circunferencia para construir los triángulos, aprovechando que puedo trazar un radio en cualquier dirección. ¿Listo? Entonces, si usted ve los lados de un triángulo como radios de circunferencia, me va a entender las construcciones. Pero también quiero dejar en claro que las comprobaciones en GeoGebra no necesariamente yo puedo hacer, tengo que hacer la gráfica o la construcción. Vamos a sacar, yo puedo también utilizar aquí en esta casilla la vista de cálculo simbólico CAS, la vista de cálculo simbólico CAS y escribir, por ejemplo, x a la 2, x a la 2 es igual a 8 a la 2 más 10 a la 2 y enter. Eso me da esto, le doy aquí y le doy en esta resolución. Ella me va a dar dos valores porque estoy sacando una raíz, una positiva y una negativa. Si yo quiero que me dé los decimales, le doy acá donde dice cálculo numérico, acá donde estoy moviendo el mouse, acá. Y ahí me dice 12,81, que fue lo que nos dio a nosotros. ¿Listo?
Esa es la manera más sencilla. Yo verifiqué que es así. Pero si yo no quiero esa, sino que quiero hacer el triángulo, vamos a hacerlo. ¿Cuáles son las medidas? 8 y 10. Pero entonces, como es un triángulo rectángulo, es mucho más fácil. Vámonos, perdón, vamos a hacer un poco aquí de zoom con la ruedita del mouse, como yo le digo. Y fíjense que aquí puedo construir un polígono. Entonces yo voy a hacer 8 de aquí hasta 0, 0. Si se coloca negro, significa que está en el punto 0, 0. Le doy clic aquí donde dice 10 y me voy para acá otra vez. Y listo. Tecla escape. Vamos a quitar esas cuadrículas y el eje. Ahora usted se va aquí donde dice en ángulo, dice distancia o longitud y le va a dar clic aquí a este y a este. Tecla escape. Listo. Ahí tenemos entonces la medida, 281. Que el ejercicio en la guía nos pide hallar los ángulos. Bueno, entonces vamos a hallar el ángulo. Por ejemplo, es que ya me meto en razones trigonométricas. Ahora explico los ángulos con razones trigonométricas mejor. Entonces me voy aquí en ángulo y siempre, miren bien, vámonos a la primera hojita acá. Siempre yo tengo que seleccionar los lados de tal manera que el ángulo me abra en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Miren hacia dónde van las manecillas y mis ángulos siempre deben abrir. Por ejemplo, si tengo estos lados, el ángulo no puede abrir así porque va en la misma dirección y sería un ángulo negativo. Tendría que abrir así, ¿cierto? Tendría que abrir de aquí para acá, de aquí así, en dirección opuesta. Listo, hay que tener en cuenta eso. Bueno, regresamos acá. Vámonos a calcular los ángulos. Y si yo le doy primero a este y a este, me hace el de afuera, porque me está midiendo en sentido horario. Pero si le doy primero a este y a este, me lo va a abrir así, en sentido contrario. Y lo mismo, este aquí primero y después este, y este aquí primero y después este. Y ahí tenemos de 90 y tenemos los ángulos. Así de facilito es. Y ya listo, tengo comprobado el teorema de Pitágoras ahí. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, este, que no sé, esta profe, vea, que no sabemos la X, solamente tengo la hipotenusa, mire cómo es. Fácil. Yo le dije que los lados del triángulo son ¿qué? ¿Radios de qué? De circunferencias. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a necesitar el eje y voy a quitar todo esto. Vamos a quitar todo eso. Vamos a utilizar circunferencias. Entonces yo le doy aquí donde dice centro radio. Siempre voy a iniciar en 0, 0. ¡Pac! Ese es, voy a escribir el lado primero, el cateto. Ese cateto mide 8 y le doy tecla escape. Mire por donde pasa aquí en 8. Hay un punto que vamos a utilizar nosotros mucho, que es la función de intersección. De intersección, le doy clic aquí, tan, acá arriba. Tecla escape. Ahora voy a esconder esta circunferencia. Le doy clic derecho, objeto visible. Listo. Ahora necesito hacer, me voy acá. Ahora necesito hacer este segmento, esta hipotenusa. Pero fíjense, ¿qué pasa si este es el centro? Este viene siendo ¿qué? El radio, ¿cierto? Y la circunferencia viene siendo así. Y aquí está el eje. Aquí está el eje X. Ah, qué bacano, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer una circunferencia con centro en este punto de acá arriba y radio 17.2. Entonces, me voy otra vez, pero la opción que dice centro radio. Le doy clic aquí en B y 17.2. Ok.
No importa que no vea eso. Lo que me interesa es esto, va. Donde la circunferencia corta al eje Y. Entonces le voy a dar clic aquí en intersección y le voy a dar clic allí donde la circunferencia se corte con el eje Y. X, perdón. Y tecla escape. Y a la circunferencia le doy clic derecho, objeto visible para esconderlo. Y aquí donde tengo polígono, ya tengo mi triángulo rectángulo, uniendo los puntos. Escondo mi eje y ya saben que para las longitudes tengo aquí distancia y longitud y solamente es darle clic a los lados. Listo. 8 y 17. A nosotros nos dio 10. No, yo lo hice con 10. Aquí era 10 y yo la hice allá con 8. Vamos a cambiarlo para comprobar. Esta es la circunferencia, esta de aquí. Vamos a darle, no, esta no es. Esta de acá. Vamos a quitar ese 8 y le voy a dar 10. Listo, ahora sí. Listo el pollo. 13.99. Ahí está. Aquí. A mí me gusta siempre colocarle un color distinto al lado que estoy hallando. 13.99. Aquí está. 13.99. Y los ángulos. Ángulo acá. Entonces empiezo. Este. Aquí está. Este. Y este con este. Siempre que usted utilice eh, una, una función de acá, presione la tecla escape o escape. Yo le digo escape, yo voy a martirizarme por eso. Escape, la de su teclado físico, está aquí. Siempre que utilice una función de acá. Listo. Ahí tiene entonces el triángulo hecho. Bueno, finalizamos teorema de Pitágoras. Vamos a hablar ahora de las razones trigonométricas. Listo, Henry, no te preocupes. Recuerda que esto se está grabando y yo se lo comparto por Teams y por WhatsApp. Bueno, ahora, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son relaciones que hay entre un ángulo, un cateto y la hipotenusa, o un ángulo y dos catetos. El teorema de Pitágoras, ¿qué me relaciona? La hipotenusa con los catetos. Las razones trigonométricas me relacionan un ángulo, cateto e hipotenusa. Ahora, existen 6 razones trigonométricas, pero como nosotros solo vamos a resolver triángulos rectángulos, vamos solamente a utilizar de esas 6, solo 3, las principales. ¿Cómo se llaman? Bueno, entonces tengo las razones trigonométricas serían el seno, el coseno y la tangente. ¿Listo? Esas son las principales. ¿Cuáles son las otras? Entonces tengo la secante, cosecante y la otra viene siendo secante, cosecante y cotangente. Listo. Ahora, nosotros para resolver triángulos rectángulos vamos a utilizar esta. Se abrevia SEN o SIN. En la calculadora aparece SIN por el inglés. SIN, aquí está. Y el coseno es cos, la tangente tan, aunque GeoGebra la escribe TG, ¿cierto? La secante, pues, es sec, cosecante es cose CSC y cotangente es COT, cot. Listo. Nosotros vamos a utilizar estas 3 para resolver triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces, fíjense una cosita. Si yo tengo un ángulo alfa aquí, estoy en el triángulo, el cateto opuesto de ese ángulo es el que está aquí de frente. Grabes eso, el opuesto es el que está de frente. Y el cateto adyacente es este que está aquí al ladito, debajo. Y este no es un cateto, este que viene siendo la hipotenusa, ¿cierto?
Ahora, si yo le cambio ese ángulo y voy a utilizar este, vamos a llamarlo beta. Ya para beta, el opuesto es este de acá y el adyacente es este de aquí. Lo que más interesa es que usted puede identificar cuál es adyacente para un ángulo y cuál es opuesto para un ángulo. Listo. Entonces, vamos a utilizar así. De esas relaciones trigonométricas tenemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? El coseno del mismo ángulo viene siendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente viene siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Yo siempre utilizo esto. Seno S, cateto opuesto o hipotenusa H. Coseno C, cateto adyacente A, hipotenusa H. Tangente T, cateto opuesto O y cateto adyacente A. ¿Qué dice? SOHCAHTOA. Listo. De esa manera nos vamos a ayudar para analizar un problema y determinar si utilizamos cateto adyacente, perdón, seno, coseno o tangente. Listo. Si utilizamos alguna de esas. ¿Entendido? Entonces, téngalo ahí presente. SOHCAHTOA. Porque es importante para resolver triángulos rectángulos, ya que necesitemos el trabajo de ángulos. Entonces, vamos a utilizar las razones trigonométricas. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, denme una señal de humo para saber si están. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el primer problema. Dice, dos árboles están en las orillas opuestas de un río, como se ve en la figura. Se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T1, T1 es este de aquí, hasta acá, 100 pies hasta este punto. Y de esa posición se mide un ángulo B, beta, aquí está el ángulo beta, que resulta que mide 29,7 grados. Si la línea de referencia es perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 al segmento de recta de T1 y T2, calcule la distancia entre los dos árboles. Entonces, lo primero que uno debe hacer es representar la situación a través de un triángulo. ¿Listo? Ya sabemos que este ángulo es beta y me dice que beta mide 29,7 grados. Aquí tengo el árbol T2, aquí tengo el árbol T1, este viene siendo el ángulo de 90, acá está el otro punto y esa distancia mide 100 pies. Ese viene siendo entonces el triángulo rectángulo. Coraima, cuéntame. Una pregunta. Ese ejercicio que estás realizando, si no estoy mal, se para al- a- Sé que no entendí. Coraima, no te logré entender. se parece al E. Al D, déjame ver.
¿De qué bloque? Creo que es del 5. Ah, se parece. Sí, sí. Pero no es el mismo. ¿Oíste? Ya lo miré. Me asustaste. No es el mismo. Gracias. Bueno, entonces, ahora, ¿qué me piden hallar? Calcule la distancia entre los dos árboles. Es decir, voy a hallar este segmento de aquí de T2 hasta T1. ¿Cierto? Ahora, yo tengo, me ubico en el ángulo porque esa es mi referencia. Voy a hallar el lado que está de frente al ángulo, es decir, el opuesto. Y además me dan el que está bajito, es decir, el adyacente. Este es el opuesto y este es el adyacente. Ahora, tengo que buscar en el SOHCAHTOA la relación trigonométrica o la razón trigonométrica que me relacione cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál es? Bueno, algunos me están diciendo que es el mismo. ¿Cuál es? ¿Qué ejercicio es? Yo lo estoy revisando en la guía y no veo. No veo uno que se parezca. Disculpe, es que es similar al Leno. Ale, del bloque. Bueno, si son similares, no hay problema. Eso, igual esos ejercicios los saqué de un libro. Del último, Bueno, si le sirve que se oriente mejor. Listo. Bueno, entonces, eh, fíjate que ahora, ¿quién me relaciona el cateto opuesto y adyacente? La tangente, ¿cierto? La tangente, el TOA. Entonces, escribo tangente del ángulo. Entonces, escribo el ángulo 29,7 grados es igual a O de opuesto, que viene siendo la X, y adyacente, que viene siendo sobre adyacente, perdón, la adyacente que viene siendo el 100. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la X, así que ese 100 pasaría a multiplicar a tangente. Entonces me quedaría 100 por tangente de 29,7 grados igual X. Esa operación la hago en la calculadora y escribo 100 por tan de 29,7 y le doy igual. 57,04. Dame 57,04 igual X. Y listo. Entonces yo debo escribir la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La distancia entre los dos árboles. Yo voy a colocar aquí entre T1 y T2 es de 57,04 pies, que es la unidad de longitud que está utilizando el problema. Bueno, ya voy a explicar eso. Lo sospeché cuando estaba escribiendo. Yo en el CIPA anterior había explicado que en la calculadora, cuando aparece esta D de aquí, significa que ya ella me va a identificar que esto que tengo aquí en la tangente, en el paréntesis, es en grados, porque esta es la unidad de grados, la D, degree. Entonces ya ella sabe que es 29,7 grados. Listo, ya en la calculadora no tengo necesidad de escribirle la ruedita. En cambio, vamos a hacer un nuevo aquí. En cambio, en GeoGebra, si activo la vista de cálculo simbólico, GeoGebra tiene por defecto la unidad de medida de radianes, porque esa es la unidad de medida internacional del sistema internacional. Para ángulo de radianes. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, tangente
de 29.7 y lo dejo así, GeoGebra no va a entender como la calculadora que, perdón, como la calculadora que eso es un ángulo en grados. Ella sabe que es un ángulo, pero no lo está tomando en grados, lo está tomando en radianes. Yo le estoy diciendo tangente de 29.7 radianes. Pero en cambio, si le hago tangente de 29.7 y le coloco la ruedita, ya ella sabe que es en grados. Ahí sí me dice 0,57. Mira, en la calculadora tangente de 29.7, 0,57. ¿Listo? Entonces en GeoGebra sí tengo que colocar la ruedita. Sí, el grado, el grado. En la calculadora no. A menos de que en la calculadora la tengan configurada en radianes. ¿Dónde se hace eso? Aquí en el setup dice ángulo unidad, presiono el 2 y me aparece la 1, degree, que es grados, que es la D. Y radian es la R que me aparece arriba. Miren que si la coloco, me aparece aquí, una R. Y le doy igual, me da 6.8, lo que me había dado GeoGebra, ¿cierto? Entonces ya ahí tengo que tener claro la unidad de grados, degree, que significa grado. Listo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ah, bueno, ¿cómo, cómo represento yo, hago ese triángulo? ¿Cómo lo hago en GeoGebra? Miren lo que me interesa a mí. Solo me dan dos valores, 100 pies y me dan esto, el ángulo. Entonces, usted tiene la opción de comprobar en vista de cálculo simbólico, escribe tangente, abre paréntesis, 29.7 grados, la ruedita, igual x sobre 100 y le da enter y le da aquí resolución y le da 57.04. Esa es la primera opción. La segunda es hacer la construcción. Listo. Vamos a hacer la construcción. Para eso voy a quitar la vista de cálculo simbólico. Yo necesito un segmento que la base mida 100. Entonces puedo hacer aquí. En segmento está segmento de longitud dada. Entonces le doy clic en el 00 aquí en el eje y coloco 100. Tecla escape. Mire que ya me salió. Voy a quitar esto, ya lo voy a quitar. Plano y eso, ya lo quité ya. Por lo general necesito el plano para el punto 00. Usted le da clic aquí, clic derecho, propiedades, y le da aquí valor. Listo. También hay un atajo para no hacer ese poco clic. Le da clic al segmento y le sale estas opciones. Aquí en las 2A le da valor y listo. Ya tengo mi primer lado que mide 100. Ahora vamos a hacer el ángulo de cuánto. Vamos a ver el triángulo, vamos a verlo. Tengo ese ángulo que mide ¿qué? 100 pies, ¿cierto? Sí, perdón, 29.7. Y la X es el lado perpendicular. Bueno, aquí hacemos la perpendicular. Aquí está perpendicular. ¿Perpendicular a quién? A este lado y que pase por acá. Listo. Tecla escape. Ahora vamos a hacer el ángulo. Hay otro ángulo dada su amplitud. Ángulo dada su amplitud. Entonces le doy clic en B, en A y escribo 29.7 con el grado, sentido antihorario y le doy OK. Tecla escape. Fíjense que GeoGebra, cuando me hace ese ángulo, me crea este punto auxiliar. Ese lo voy a utilizar ahora. Voy a hacer una recta. ¿Qué recta? Que pase por A, le doy clic a A y le doy clic a ese punto que me hizo GeoGebra. Y tecla escape. Ya vieron el triángulo. Ya lo vieron. Entonces ahora tengo aquí en intersección y le doy punto aquí, tac,
aquí donde se cortan las rectas, tecla escape. Entonces, esta recta le doy clic derecho, objeto visible. Esta también, clic derecho, objeto visible. Y este B, objeto visible. Ahora hay dos opciones. Utilizo polígono o puedo utilizar segmentos para hacer mi triángulo. Segmentos. Segmento este y este segmento. Tecla escape. Le doy clic a qué? A este que es el que me interesa. Este. Le doy clic allí. En estas dos A le doy valor. Tecla escape. Ahí está. 57.04. Listo. ¿Sí ven? Yo, en lo particular, no exijo la construcción. Para mí la comprobación, atendiendo al trabajo que tienen que hacer en cálculo simbólico. Si usted no tiene la practicidad de hacer ese tipo de construcciones, por más que haya intentado, no se preocupe, compruebe en cálculo simbólico y listo. Dale. Bueno, seguimos, porque ahora viene otro. Bueno, dice, un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia en línea recta desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Con la información de la figura, calcule la altura de la montaña. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, el triángulo rectángulo que me representa la situación y coloco los valores. No importa si ya hay un dibujo, yo lo voy a hacer. 8000, este es el ángulo 22.82. Aquí tengo el ángulo de 90 y esta es la altura h. Si ve que colocan la altura h minúscula. Entonces yo voy a hallar la longitud de este cateto. Tengo la qué, la hipotenusa. Este es mi hipotenusa. Y el h está de quién? De frente al ángulo, o sea que es opuesto. Entonces, en el SOHCAHTOA, ¿quién me relaciona cateto opuesto con hipotenusa? ¿Quién me dice? Cateto opuesto, el seno, muy bien. Entonces, este es el que me sirve. Entonces, yo escribo seno, muy bien, muchachos, sen, ¿de quién? Del ángulo 22.82 grados es igual o de opuesto, que viene siendo h, y la hipotenusa, que viene siendo 8000. Este 8000 lo paso a multiplicar acá. Entonces me queda que h es igual a 8000 por el seno de 22.82 grados. Y h es igual, entonces eso lo hago en la calculadora. Hacemos en la calculadora. 8000 por el seno de 22.82. 3002, sí, 3102,70. 3102.70. Listo. Pues yo tengo que darle respuesta, ¿no? La altura de la montaña es de 3102.70 pies. Listo. Hay que darle la respuesta. Fíjense que ahora tengo las posiciones diferentes. Tengo posiciones diferentes. Aquí sí me toca utilizar una circunferencia. ¿Cómo sé yo cuándo sí, cuándo no? Cuando le dan la medida de este lado de aquí abajo, utilice el plano cartesiano, segmento de longitud dada. Pero si ya me dan este de acá y no me dan la base, entonces ya vea, yo mido una circunferencia, que este es el centro, pasa por aquí el plano, paso aquí hago este ángulo, hallo este punto y trazo una perpendicular y después uno los puntos. ¿Listo? Bueno, te los voy a explicar con dibujitos. Yo tengo el plano. ¡Pum! Vamos a hacer el plano cartesiano.
Yo hago una circunferencia de radio ¿qué? Radio 8000. Supongamos que me hizo esta. Listo. Ahora, el radio 8000. Voy a coger un punto aquí cualquiera. Ese punto es un auxiliar de construcción. Yo solo lo voy a hacer. Y le voy a dar ángulo de longitud dada. Entonces le doy clic a este punto, clic a este, y él me crea un punto auxiliar acá, ¿cierto? Que lo llama siempre así. Y me crea el ángulo SD 22,82. ¿Qué hago ahora? Ahora vengo y este punto de aquí lo escondo. Chas, lo escondo, lo quito. Y trazo una línea recta que pase por el punto auxiliar así. Que pase por el punto auxiliar y el centro de la circunferencia. Y hallo la intersección de este punto. Esa es la intersección. Después cojo una perpendicular al eje X y que pase por este punto. Y listo. Ahí tenemos. Fíjense que la distancia de aquí hasta aquí es un radio, o sea que mide 8000. Y ya este segmento hasta aquí, este hasta acá y este hasta aquí, está el triángulo hecho. Listo. Así lo hacemos en GeoGebra. Vamos a hacerlo. Aquí tengo el eje. Ya saben que circunferencia, centro, radio. Le doy punto aquí, está aquí. Y es 8000. Ok. Ahí nos va tecla escape. Con el mouse hago mi zoom y ahí voy a ver ya mi circunferencia, ¿cierto? Que es 8000, bastante. Ahora coloco un punto en objeto aquí en el eje X, tecla escape. Ese punto está en el eje X, lo puedo tener por acá, por aquí, donde usted quiera tenerlo. Ese simplemente lo vamos a utilizar para hacer el ángulo dada su amplitud. Entonces le doy clic al punto que hice y a la y le escribo 22, punto qué, 82 sentido horario. Tecla escape. Ahí está. Vamos a ver, es 22,82, sí. Fíjense que me hizo este punto auxiliar. Este ya no lo necesito, lo escondo, objeto visible. No lo elimine, objeto visible. Y trazo la línea recta. Tan, tan. Tecla escape. Me voy acá. Punto de intersección. Aquí está. Pum, le doy clic allí. Escondo este punto, objeto visible, y escondo la recta. Ahora trazo una perpendicular. ¿A quién? Le doy clic al eje X y le doy clic al punto C. Ahora necesito otra intersección. Esta de aquí, ¿ve? La recta con el eje X. Tac. Tecla escape. Escondo la recta. Escondo la circunferencia. Quito el eje S y la cuadrícula y uno los segmentos. Pac, 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 pan, pan. Vamos a hallar los valores. Aquí en ángulo, distancia o longitud. Esta es la hipotenusa que vale 8000 y esta que vale 3102,7. Ahí está el ángulo ya. Listo. Facilito. ¿Sí ve? Facilito. Bueno, hasta aquí razones trigonométricas. No se les olvide el SOHCAHTOA. ¿Tienen preguntas? Vamos a empezar con la ley del seno. ¿Tienen preguntas? ¿O todo va bien hasta el momento? Pues bueno, profe, esa era mi duda, en mi caso esa era mi duda a la hora de poder buscar el resultado en GeoGebra, porque Ok. desarrollaba el ejercicio, pero a la hora de poder hacer la operación en GeoGebra, nada no me salía No como te tal. da. Ok, listo, listo. ¿Quién más? ¿O todo bien? Bueno, aquí vamos a hacer el primer corte para que usted confirme asistencia y recargar energía. Ya vamos por la mitad.
Voy a quitar este, voy a regalarles a ustedes unos 5 minuticos para que por favor vayan al campus, confirmen asistencia y nos vemos ahora con ley del seno, ley del coseno y explicar los ejercicios del bloque 5. ¿Listo? Entonces, en 5 minutos regreso y continuamos. Van al campus a confirmar asistencia. Recuerden que ¿En qué apartado, profe? Usted disculpe. ya eso es lo que iba a decir. Ustedes ingresan a sus cursos virtuales, donde está la lista de los nombres, sigue bajando en esa ventana. Al final debe aparecerles eh, el CIPA ofertado con mi nombre, Daniel Chica. Si no se inscribió, le da inscribirse y enseguida confirmar asistencia. ¿Listo? Si tiene el campus abierto desde hace rato, actualice la página. ¿Listo? Yo les voy a mostrar aquí rápidamente. Vamos a ver si logro. Vamos a ver si logro entrar. Un momentico. Para nosotros los tutores y el director de curso, es importante que usted eh, confirme y se inscribe en esta asistencia. ¿Por qué? Porque esas son estrategias de acompañamiento a estudiantes. No es, no es no es capricho nuestro, no. Es, es para nosotros tomar acciones y hacerle seguimiento a ustedes. Miren, aquí están los cursos suyos. No subo porque no, allá me aparece el nombre de un estudiante que estoy solamente viendo esta parte. Entonces, ahí están los cursos. Usted sigue bajando y aparece comunidades de interacción y participación. Aquí debe aparecer eh, el CIPA, por ejemplo, aparece CIPAS, tarea 2, Daniel Chica Medrano. Le aparece esto, si no está inscrito, le da inscribirse y luego le aparece confirmar asistencia. ¿Listo? Bueno, nos vemos en 5 minutos.
Listo, muchachos, continuamos. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de ley del seno. Recuerden que ya pasamos triángulos rectángulos y que para los triángulos rectángulos utilizamos teorema de Pitágoras y utilizamos razones trigonométricas. Listo. Entonces, para la ley del seno y ley del coseno, los vamos a emplear en triángulos oblicuángulos, triángulos que no te preocupes, Jaciel, no tienen ángulo de 90 grados. Listo. Por ejemplo, ese que estamos viendo es un triángulo oblicuo. Entonces, ¿cuál viene siendo ley del seno? Entonces, fíjese, tomamos seno del ángulo alfa sobre el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto a alfa? A, ¿cierto? Entonces sería sobre A. Ahora tomamos seno de beta sobre el lado opuesto. ¿Cuál es? B. Y es igual al seno del ángulo teta sobre C. ¿Qué significa eso? Si usted le saca el seno de este ángulo y lo divide entre este lado, va a dar lo mismo que el seno de este ángulo dividido entre este lado. Esas divisiones dan lo mismo, ¿cierto? Esta es la ley de los senos, como algunos textos lo llaman, porque hay tres senos ahí. ¿Listo? Entonces lo vamos a utilizar para resolver un problema. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Cuando el triángulo me da dos ángulos y un lado. ¿Listo? Cuando por lo menos me da dos ángulos y un lado. ¿Listo? Ahora vamos a ver en un ejercicio. Pero a mí no me gusta que lo aprendamos de memoria, sino interpretarlo. Una cuerda de 10 pies que hay para medir la longitud entre dos puntos A y B en los extremos opuestos de una alberca en forma de riñón no es lo bastante larga. Se encuentra un, perdón, un tercer punto C, este, tal que la distancia de A hasta C es de 10 pies. Se determina que el ángulo ACB es de 115 grados y el ángulo de ABC es de 35 grados. Calcule la distancia de A a B. ¿Qué tengo que hacer yo? Armar mi triangulito, este de aquí, ¿cierto? Ese es el triangulito que tengo que armar. Entonces yo lo voy a hacer acá. Listo. Entonces, este punto de aquí, ¿quién viene siendo? C. Este punto viene siendo A. Y este punto viene siendo B. Este vale 10. Ahora me dicen que el ángulo ACB, es decir, ACB, es este de aquí. ¿Cuánto mide? 115. Bueno, ahí no aparece de 115, acá sí aparece de 115. Aquí sería 115. Y el ángulo ABC, o sea, este de aquí, es de 35 grados. Listo. ¿Qué vamos a calcular? La distancia de A a B, o sea, este X. ¿Listo? Ese X, el que vamos a calcular. Pero entonces, para yo calcular esa distancia, necesito tener el ángulo que está opuesto, ¿cierto? Necesito tener el ángulo opuesto. Este efectivamente está. Entonces yo escribo el seno de ese ángulo sobre el lado. ¿A qué es igual? Entonces yo necesito ahora otra medida. Si me dan este ángulo, debo tener el lado opuesto. Aquí está, me dan 10. Entonces, ahí ahora escribo. Eso debe ser igual también a dividir el seno de este ángulo entre la longitud del lado opuesto, que sería 10. ¿Listo? Ya. Ahí apliqué ley del seno. Bueno, ahora, vamos a echar esto para acá. Espérense, que ahora moví esto y se me dañó. Vamos a mover mejor acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esto en cruz. Este por este
que me quedaría 10 por el seno de 115 grados. Es igual a ¿quién? Ahora vamos a multiplicar este por este. Es igual a x por el seno de 35 grados. Yo voy a despejar la x. ¿Y qué me queda? 10 por el seno de 115 grados sobre el seno de 35 que está multiplicando, pasa a dividir y eso es igual a x. Fíjense que no hallé ningún seno ni nada. Todo lo tengo ahí, lo voy a dejar para la operación completa. 10 por el seno de 115 sobre el seno de 35 grados y eso me da 15,80. ¿Listo? Me da 15,80 igual a x. Listo. Eso es todo. Entonces, ¿qué viene siendo? eh, ¿Qué viene siendo esa x? El ancho de la piscina. Entonces, ¿qué me están preguntando? La distancia de AB. Entonces, la distancia de A a B es de 15,80 pies. Listo. Eso es todo. Facilito. Se aplicó ese ángulo, esa ley del seno. ¿Listo? La construcción del triángulo la podemos hacer ahora. No necesariamente el triángulo debe estar en la misma posición. No necesariamente. Porque yo puedo tener, fíjense, yo puedo tener este triángulo. Vamos a ver aquí. Yo puedo tener este triángulo de aquí. Vamos a quitar esto, hombre. Quiero hacer algo. Yo puedo tener este triángulo así, así. Lo puedo tener así o lo puedo tener así. Y así es como lo voy a hacer. Listo. Bueno, vamos a ver. Vámonos para GeoGebra. Vamos a darle un nuevo aquí. Listo. Ese lado me mide 10 pies, ¿cierto? Me mide 10 pies. Vamos a ver aquí. Segmento de longitud dada, 10 pies. Le doy clic aquí y escribo 10. Ok. Escape. Vamos a hacer un zoom para verlo eso más grande. Listo. Vamos a quitar esa cuadrícula que a veces, bueno, yo no me gusta casi. Ahora, mírate que de 10 se abre este ángulo de 115 grados. Listo, vamos a hacerlo. Entonces utilizamos ángulo dada su amplitud. Entonces le doy clic en A, clic en B y le doy 115. Y es en sentido horario porque va a abrir hacia la derecha y le doy OK. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está, míralo. Ahí está. Vamos a hacer una recta que pase por aquí y por acá por A. Listo. Ahora necesito que el ángulo que se me abre aquí hasta acá está es de 30 y cuánto, 35 grados. Listo, ángulo de 35 grados. Pero mira que aquí vamos a necesitar algo más. Como desconocemos en la distancia de B a C, nos tocaría hallar el tercer ángulo. Es lo más rápido que se me ocurre. ¿Cuánto tendría que ser este ángulo de aquí? Este ángulo, recuerden que la medida de los tres debe ser 180. Entonces, de esos 180 tengo 115 y 35, tengo 100, ¿qué? 50. O sea que este cuánto debe ser para los 180. 30. Entonces, hacemos un ángulo de 30 aquí. Ángulo dada su amplitud. Pum, acá, 30.
en sentido antihorario. Ahí está, 30. Y yo voy a pasar esta línea recta aquí, de aquí, aquí y acá. Bueno, yo creo que yo pude haber hecho, bueno, sí, pude haber hecho con 35. Y vamos a hacer la intersección. Aquí está, pan, y escondemos todo. La recta, escondo la recta, clic derecho, objeto visible y este de acá arriba, porque el de la intersección es el C. Y uno los puntos con segmento. Tan. 30, ¿cuánto mide ese ángulo? Le doy aquí en ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Entonces le doy clic aquí, clic de acá. Si sale eso, sencillo, control Z, clic de aquí, clic de acá. 35 grados. Listo. Ahora me voy aquí en ángulo y dice distancia o longitud. Aquí están las medidas. ¿Cuál es la que estábamos hallando? Esta. Ahora, allá en el problema, este punto, ¿cuál es? B. Y este de acá, C. Tengan que dar cuenta eso. Aunque eso casi no interfiere, sino ya usted sabe que aquí está el lado que están buscando, 15,8, que fue lo que nos dio, o 15,80, ahí está. Listo. Listo. Ahí está la construcción. Bueno, entendido ley del seno, simplemente la formulita. Vamos a hacer ahora ley del coseno. Ley del coseno. Listo. Deme un segundo, por favor. Bueno, ley del coseno. Mira que me quedo con el mismo triángulo. Me quedo con el- el mismo triángulo. Pero, ¿por qué se llama ley de los cosenos? Bueno, bueno, sería el lado A es igual a los otros dos lados, b cuadrado más c cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es eso? ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? ¿Quién me dice, por favor? Es un techo de una casa. ¿Cómo? Techo de una casa. No la figura. Bueno, sí, la figura sí, pero yo me refiero a esto, a la fórmula. Al teorema de Pitágoras, profe. Lo de la Teorema. hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Por eso decimos que el teorema de Pitágoras es eh, que, la ley del coseno es el teorema de Pitágoras que se puede aplicar para cualquier tipo de triángulo, pero se le agrega esto, menos dos veces los lados y por el coseno de alfa. Ahora, miren esto. Si yo tomo A, aquí va B y C, aquí va B y C, B y C. Entonces fíjense que aquí está B y aquí está C. Hombre, pero ¿qué pasa con esta figura, hombre? Permítame un momento, que tengo una configuración mala aquí de esta. Bueno, aquí no sé por qué la configuración no me está dejando señalar. Ahora sí. Bueno,
Fíjense que aquí tengo B y aquí tengo C. ¿Qué ángulo es el que va aquí? El ángulo que está opuesto al lado que estoy buscando. O también el ángulo que está en medio de estos dos lados. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a construir la ley del coseno para el lado B. Entonces sería B cuadrado. ¿A qué es igual? ¿Qué lados me quedan? Como voy a buscar B, debo tener A y debo tener C. Entonces viene a la 2 más C a la 2 menos 2A por C por el coseno de quién? Del ángulo que está en medio de A y C, beta. ¿Listo? O el que es opuesto al lado que voy a buscar. ¿Listo? Eso, así que armamos la ley del coseno. C cuadrado, entonces, ¿qué sería? A cuadrado más B cuadrado menos dos veces AB por el coseno de quién? De teta, que es de ahí. ¿Listo? Fácil, ¿no? Entonces usted no necesita aprenderse las tres fórmulas esas, sino simplemente, me acuerdo del teorema de Pitágoras. Y ya lo único que va a variar son las letras. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí está. Y no vamos a mostrar la fórmula. Nosotros mismos eh, vamos a hacer un ejercicio. Perdón ahí. Dice, desde el suelo de un cañón se necesitan 62 pies de soga para alcanzar la cima de la pared del cañón y 86 pies para alcanzar la cima de la pared opuesta. Si las dos sogas forman un ángulo de 123 grados, ¿cuál es la distancia desde la cima de una pared a la otra del cañón? Fíjense que ya ustedes ahí en la imagen están visualizando el triángulo, pero es necesario hacerlo acá. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, vamos a ver. Es así. Listo. Esta es la distancia que voy a hallar. Este ángulo me dan de 123 grados. Esta distancia es de 86 y esta es de 62. Miren que tengo dos lados y tengo el ángulo que está en medio de ellos, que es opuesto al lado que voy a buscar. Entonces, como voy a buscar a D, escribo D cuadrado. ¿Cuáles son los otros dos lados? 62 a la 2 más 86 a la 2 menos 2 que multiplica 62 y que multiplica 86 por el coseno del ángulo que está en medio de ellos, que sería 123 grados. Listo. Ya eso, ahí escribí la ley del coseno. Y ahora D es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De todo esto que está aquí. Vamos a colocarlo. Yo la copié y pegué para no escribirla dos veces. De todo esto le saco la raíz cuadrada. Eso lo hago en la calculadora para que la operación le salga a usted exactica. La raíz cuadrada de 62 a la 2 más 86 a la 2 menos 2 por 62 por 86 por el coseno. Mira que escribo en paréntesis y no tengo necesidad de escribir signo por el coseno de 1, 2, 3. Cierro y verifico que la raíz, la línea de la raíz llega hasta el final, ¿lo oyeron? Hasta el final. Y le doy igual. 130,57. Ya eso es todo. Ese es el ley de qué? Coseno. Listo. Facilito. GeoGebra.
esta construcción es todavía más fácil. Vamos a hacer, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto viene siendo un radio, ¿verdad? 62 es un radio y 86 es otro, ¿cierto? Pero entre ellos debe haber un ángulo ¿de qué? De 123. Ya me la inventé. Vamos a hacerlo. Plano cartesiano. Circunferencia de centro radio. Una, la que vale 62. Y le doy otra vez clic ahí en el mismo centro, la que vale 86. Enter. Listo, ahí está. Vamos a coger un punto cualquiera. Punto cualquiera. Pero lo voy a poner en la segunda circunferencia aquí. ¡Pam! Punto en objeto. En la segunda circunferencia. Usted puede ponerlo aquí, acá, como quiera. Ahora vamos a elaborar un ángulo dada su amplitud. Entonces le doy clic a este punto que hice y al centro, al punto A, y ese ángulo vale 123 sentido antihorario. Ok, aquí está. Mire dónde está acá. ¿Qué hago yo? Trazo una recta que venga de aquí al punto auxiliar. Pero ya no me interesa este punto de acá. Me interesa ahora el punto de la circunferencia pequeña, este. Por eso le doy en intersección de la recta aquí. Tecla escape y empiezo a esconder las cosas. Circunferencia, objeto visible, clic derecho, objeto visible, a la recta también y a este punto también, al B'S. Y ya me quedo con lo que necesito. Voy a quitar ese y ya vieron, con segmento, ya saben, este punto B no lo quité porque ese radio que mide 86, este chiquitico mide 62 y ya está. Y lo hicimos. Una vez más, distancia, longitud, clic aquí, clic aquí y clic aquí. Listo, ahí está. Facilito salió. Listo. Ahí tenemos la comprobación. Ahora, que a usted no se le ocurra hacer esas construcciones, no hay problema. Váyase en vista, cálculo simbólico CAS y escribe. Entonces utilice el teclado virtual que está acá en la esquina, la raíz, dale clic aquí, la raíz, y empieza a escribir 62 a la 2 más 86 a la 2 menos 2 por 62 por 86 por el coseno, aquí está en f de x, coseno, 1, 2, 3 grados, ¿dónde está aquí en f de x? Acá está, grados, y me salgo de allí y le doy, bueno, usted puede haber escrito acá adelante, antes de la raíz, de, ¿cierto? Y le da enter, está aquí. Todo ese poco de cosas, no se preocupe, le da aquí en cálculo simbólico. ¡Pam! ¿Por qué me sale de así? Esperen un momento. Esperen que, ay, ya lo quité. Se me borró. Me toca escribirlo. No sé qué pasó que se me borró. Vamos a darle aquí en solve. No me lo resuelve. Vamos a ver acá. No me lo resolvió. No, no me lo está resolviendo por la D. Entonces vamos a quitarle la D. Y listo. Ahí está. Sin la D. Y aquí en cálculo numérico, 130,57. Que es lo mismo que tenemos acá. Listo. Ahí está. Yo puedo utilizar GeoGebra como calculadora. Esta es mi comprobación. Listo. Bueno, vamos ahora ya
Con este bloque finalizamos nuestro CIPA. Voy a explicarles, como siempre, los ejercicios de aplicación. Les voy a indicar cómo resolverlos, ¿listo? Pero no los voy a resolver. El primero, pide hallar el periodo, la frecuencia y la amplitud. Entonces hay que tener en cuenta que si yo tengo una función que ya lo expliqué en el primer CIPAS, en el anterior, así, A, seno o coseno, ¿no? De Bx más C más D. Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí Y es igual a 2/15 del seno de 27 pi t, listo. Ahora, ¿la amplitud cuál es? La amplitud viene siendo el valor absoluto de A. ¿Cuál viene siendo el valor? ¿Qué viene siendo? Mírelo ahí. El valor absoluto de 2/15. El periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo se calcula 2pi sobre el valor absoluto de B. Es decir, 2pi sobre el valor absoluto. ¿Quién viene siendo B? El coeficiente de la X. En este caso, 27pi. ¿Cuál es el valor absoluto de -2? 2. ¿Cuál es el valor absoluto de 3 positivo? 3. El valor absoluto de -3, 3 positivo. Listo. Y la frecuencia, yo lo dije, Nicole, coseno lo utilizas. Mira, y aquí por ejemplo lo dije, cuando tenemos dos lados y el ángulo que está en medio de ellos. Y en el seno lo utilizamos cuando me dan dos ángulos y un lado. Listo. Y ahorita yo les paso una imagen también donde hay una tabla y dice en qué casos. Hay más casos. La frecuencia es lo contrario del periodo, es decir, 27pi sobre 2pi. Esto hay que terminarlo, ¿no? Y listo, eso es todo. Ya eso es todo. El segundo dice, Francisco fue a la biblioteca por un libro de cálculo, el cual estaba a 3,8 de metros de altura, o sea, este es el suelo. Estamos hablando de altura, o sea que este vale 3,8. O sea que este ángulo es de 90. Y para poder alcanzarlo debe colocar una escalera. Aquí está la escalera colocada. Si se sabe que la escalera se coloca a 0,9 metros, o sea, 0,9 metros. ¿Dónde está el libro? ¿Cuánto debe ser la medida mínima de la escalera? Entonces, X, ahí está. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo hago yo esto? ¿Con qué? Pitágoras. Pitágoras. X cuadrado, que es la hipotenusa, 3,8 al cuadrado, 0,9 al cuadrado. Terminarlo, ¿no? Ahora, me piden hallar este ángulo. Lo llamo teta, alfa, como quiera llamarlo. Entonces, tengo el lado opuesto, lado adyacente. ¿Qué debo utilizar? La tangente de teta es igual a 3,8 sobre 0,9. Esto es una ecuación trigonométrica. Ya yo en el CIPAS anterior expliqué cómo se despeja esa teta en las ecuaciones trigonométricas. Entonces puedes revisar allá y despejar teta para calcular el ángulo. Listo. Fácil. Mira que esos ejercicios no son ni siquiera difíciles. El C. Un prototipo de radar es ubicado en el punto B de la figura. En el proceso de caracterización del radar requiere determinar la máxima amplitud de este. Para ello, el radar ubica los puntos. A partir del anterior, determine el valor del ángulo de amplitud máxima del radar ubicado en el punto B. O sea, hay que hallar este ángulo de aquí. Hay que hallar beta. Entonces, ahí debo utilizar el teorema de coseno. Pero fíjense, ¿cómo escribimos el teorema del coseno? Mira dónde está beta. ¿Qué lado tengo al lado? ¿Y cuál es el lado opuesto? Entonces, ¿cómo se escribe? El lado opuesto del ángulo al cuadrado es igual a 8 a la 2 más 6 a la 2 menos 2 por 6 por
8 por el coseno de ¿quién? De beta. ¿Qué tengo que hacer aquí? Despejo beta y hago la operación en la calculadora. ¿Listo? Despejo beta y hago la operación en la calculadora. Por ejemplo, este pasa para allá a restar, este pasa a restar y esto que está aquí pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces ya tiene que buscar ese apoyo, cómo despejar beta. Ahí se las dejo. Juan, Luis están jugando con un frisbee en un parque. Juan y Luis se encuentran separados 100 metros. Juan está aquí, Luis está acá, de aquí a acá viene 100. En un determinado momento el frisbee se encuentra a 80 metros de Juan y 110 grados medidos desde el segmento de línea de la distancia que lo separa, o sea, aquí. Esto vale 80 y este sería 110 grados. Aquí está el frisbee. Sí, pero este es 80 metros. Dice, de acuerdo con la información, determine la distancia de frisbee y Luis. O sea, usted va a hallar esta distancia, X. ¿Qué ley utiliza ahí para hallar X? Si tengo el ángulo y un lado aquí y un lado acá. Seno, coseno. Coseno. Muy bien. Entonces, sería X a la 2 es igual a 80 a la 2 más 100 a la 2 menos 2 por 100 por 80 por el coseno de 110. Listo. Y hago eso. Pero me piden hallar el ángulo que forma con el punto. O sea, de donde cae el frisbee, este ángulo de aquí, vamos a llamarlo alfa. Entonces, se la voy a poner más fácil. Vamos a ver cómo se la pongo. Seno de alfa sobre 80 es igual, como ya tiene el valor de X, entonces colocamos seno de 110 grados sobre el valor de X, porque ya lo halló acá. ¿Y qué va a despejar aquí? Despejar alfa. Para hallar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que multiplicar en cruz y despejar alfa. ¿Listo? Para hallar el valor de alfa. El E. Dos caminos rectos se cortan en un punto P. Aquí vienen un camino recto aquí y otro acá. Este es el punto P. Formando un ángulo de 42.6 grados. En un punto R sobre el camino, aquí está. Esto es un edificio. Aquí está el edificio. A 368 metros. O sea, de aquí a acá, 368. Vamos a quitar este pedacito de aquí. Vamos a quitar este pedacito de acá. Y después dice, y en un punto S sobre el otro camino, ese está aquí. Vamos a ponerlo acá para no borrar. En el otro camino, un edificio de, aquí está el edificio, a 426 de P. A partir del anterior, determine la distancia en línea recta de los puntos. O sea, voy a hallar esta distancia. Ay, fácil. Otra vez, un lado y otro lado y el ángulo en el medio. Coseno, ley del coseno. Listo. X a la 2, aquí es igual a 368 al cuadrado más 426 al cuadrado menos 2 por 368, 426. ¿Por qué? Por el coseno de 42.6 grados. Listo. Despeje ahí, hay el valor de X y listo. Breve. Bueno, muchachos, eso es todo. Le doy las gracias. Hoy nos demoramos 7 minutos menos. Le doy las gracias a todos por la asistencia. La grabación se las voy a pasar.
en el transcurso del día de mañana. Voy a detener la grabación aquí. Espero que haya sido útil